de tenerlo a Marco acá en el Mojinete del Rancho con su literatura pixelada. Y ahora nosotros tenemos a nuestra escritora Vero Sordelli ya conectada, que tiene su libro acá, Huellas, vamos a hablar sobre Huellas en la Arena, pero ella también es autora, participó en varias antologías como Mujeres Libres, El Ser Confinado. La primera parte de este libro es Castillos de Arena, va a estar presentando la tercera parte en la Feria del Libro, como les dije que ya se viene prontito, así que no, es amante de la literatura y del humor y tiene sus redes sociales me hacen divertir un montón, es una genia, así que bueno, feliz de tenerla acá en el Mojinete del Rancho, bienvenida Vero. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, todo bien, por suerte, acá haciendo el programita, así que contenta de tenerte, contenta de que nos vengas a hablar de tus libros, de estas huellas, huellas en la arena, también queremos saber lo que se viene, así que la verdad que estamos muy contenta de tenerte acá y queríamos saber en principio cómo surge esta historia, cómo te surge a vos en la cabeza esta historia entre Elena y Hashif. Mira, esta historia surge y surge Castillos de Arena, que es la primera parte, eh, por las ganas de contar un poco todo lo que tiene que ver con la cultura del Medio Oriente, con el tema social en el Medio Oriente, particularmente con lo que pasa en Egipto, con un montón de situaciones sociales, venta de órganos, secuestros, y así surge Castillos de Arena, que es una historia muy linda, romántica, con bastante suspenso, con partes bastante duras, porque como te cuento, habla de tratas de personas, habla de un montón de temas, venta de órganos, y después, cuando termina Castillos, es como que tenía ganas de darle un cierre a la historia, pero creo que me tomé bastante tiempo para escribirla porque no quería enfocarme en la parte romántica, si bien tiene un hilo conductor romántico como lo tiene Castillos, y si bien los protagonistas siguen siendo Elena y Hashif, había muchos temas sociales que habían quedado ahí medios inconclusos, donde la protagonista no había podido hacer demasiado y se quedó con ganas de ayudar a resolver algunos temas. Y, perdón, y ahí surge Huellas en la Arena. Claro, mira, ahí surge como esta segunda parte. Y es como bien decías que transcurre en Medio Oriente, a veces no es tan común que las historias románticas utilicen este escenario. Entonces, no es que no existan, existen, pero quiero decir, por ahí no estamos tan acostumbradas a situarlos en este escenario. ¿Te fue muy difícil toda la parte de documentarte para buscar estos paisajes tan lindos? Sí, mira, en realidad a mí no me resulta difícil porque a mí me encanta la historia y yo leo muchísimo. El viaje a Egipto es un viaje que había hecho y en ¡Ay, la qué primera novela lindo! todos los Vos habías paisajes, viajado a Egipto. claro. Claro. Entonces en la primera novela todos los paisajes que aparecen son paisajes que yo había caminado, que había visitado, que había visto. En la segunda novela aparecen otras ciudades, que ahí me llevó bastante más investigación, pero bueno, tiene que ver para mí, y como es parte del proceso, no me resulta difícil. No concibo demasiado escribir si primero no encuentro un marco histórico o una cultura que tenga que estudiar y que tenga que meterme en ese lugar, tanto sea en tiempo o en espacio, y después sale la escritura. Claro, sí, te resulta ese proceso que vas haciendo te resulta cómodo, te moves bien, te gusta, lo disfrutás, no es una parte que decís, ay, esta parte no me gusta. No, me encanta, me encanta. Creo que es lo que más me gusta. Me encanta hacerlo. Claro que Por eso, mira, yo de todas mis novelas,
las únicas dos que son contemporáneas son Castillos y Huellas, pero siempre aferrándome a algo que tenga que ver con la historia. En este caso se trata de otra cultura, por más que sea contemporáneo, pero está el estudio de otra cultura, está en contar cosas de otros lugares que son fascinantes. Claro, sí, y bueno, la historia de estos dos protagonistas, que son Elena y Hashif, siempre está puesto a prueba, ¿no? Todo el tiempo, ahí se mete el destino, siempre va y mete la cola al diablo, como dice, siempre está el destino ahí, ¿no? Pero, bueno, igual a veces dicen, está todo escrito en el destino. ¿Vos sos de la idea de pensar que está escrito en el destino o más de lo vamos haciendo nosotros mismos el camino? Mira, uno va cambiando permanentemente su forma de pensar, a Dios gracias, porque vamos evolucionando, ¿no? Yo creo que el destino lo tenemos que buscar. Eh, obviamente que una cosa es cuando uno está solo, otra cosa es cuando cambian las prioridades. En el caso de Elena, en la segunda novela, le cambian las prioridades a Elena. Entonces busca su destino, pero desde otro lugar. No puedo spoilear demasiado. No, pero... si no las oyentes y lectoras oyentes nos matan si spoileamos demasiado. No, nos pone, nos pone... No. Yo siempre digo que soy bastante, para escribir, bastante realista. De hecho, con mis compañeras de editorial que escriben románticas, tenemos nuestras diferencias en el sentido de decir, bueno, por ahí, viste, está el romántico donde es todo color de rosas y está buenísimo y está genial que así sea, pero yo por ahí no soy tan así. En este caso, que me meto con una cultura oriental, donde la protagonista es occidental, tengo que pensar muy bien lo que escribo, porque todos sabemos y todos hemos leído que hay muchas consecuencias con el tema de las mujeres y de los hijos, y entonces sí, ese amor sigue durante la segunda parte puesto a prueba permanentemente, y aparecen nuevos personajes que ayudan muchísimo a los protagonistas a tomar decisiones, no sé si las más lindas, pero sí las que corresponden tomar. Claro, por ahí ese famoso deber hacer, o sea, está bien, no sé si es lo que quiero, pero lo tengo que hacer. Y hablabas de nuevos personajes como, bueno, también aparecen Abel y Maíta. No sé si lo pronuncio bien. Maíta es la esposa de Hashif, se casan ellos en la primera novela, y ella toma un papel muy importante en la segunda, porque en realidad es una princesa que fue educada y criada para ser la esposa del rey, entonces va detrás de ese objetivo que tiene, por el cual fue educada y criada. Y Abel es un ex militar que trabajó en inteligencia y llega a tener un contacto con Elena, y juntos hacen un poquito de justicia con lo que tiene que ver con las tratas de personas. Claro. Sí, están ahí, no vamos a contar demasiado, no pero vamos bueno. A contar más, pero vamos a contar que también hay sentimientos, que, o sea, que todo lo que es, como la vida, hay enojos, hay amores, hay besos, hay peleas, hay caricias, hay lo que hay en la vida. Claro, encuentros, desencuentros. A veces estás de acuerdo, no siempre solemos estar de acuerdo con familiares, amigos, con un cambio de pelea, pero a mí me parece que justamente en el no estar de acuerdo y respetar la opinión del otro es donde uno crece también, donde te enriqueces de ese diálogo, de ese discurso, ¿no? Si no es como
poner la radio mono en vez de en estéreo, ¿no? Poner mono y ya está, y no existe. Bueno, pero los personajes estos, los personajes en teoría secundarios, pero que son muy importantes, los acompañan a ellos bastante en la toma de decisiones y están... hay un equilibrio que me gustó muchísimo porque no llegan a eclipsar a los, o sea, son importantes pero no eclipsan a los protagonistas. Eso me gustó mucho cómo lo fuiste construyendo. Sí, la verdad yo le doy como muchísima importancia a los personajes, no importa que sean primarios o secundarios, obviamente que alrededor de los personajes principales va la historia y el resto acompaña, pero siempre acompañan desde un protagonismo importantísimo. Y los personajes que no tuvieron demasiado protagonismo en la primera novela porque no se daba para que sí sea, les di la posibilidad de que lo tengan en esta. Por lo menos un poco para que también se cuente un poquito de su historia. De hecho, por ejemplo, Omar, que es el hombre de confianza de Hashif, en la primera novela jugó un rol muy importante y se lo conoció principalmente como el trabajo que hacía acompañándolo. En esta segunda novela se le conoce más la intimidad, sus sentimientos, lo que piensa, qué pasó con su vida. Si bien uno cuenta muy poquito, porque tampoco me detengo demasiado en contar, pero por ejemplo en la primera novela, en un solo párrafo, en una oración, hablo de que Omar es negro, en una sola oración pongo eso casi al final de la novela, y en esta segunda novela cuento los motivos que lo llevaron a tener el trabajo que tiene y por qué. Entonces, es muy lindo también darle a todos los personajes la posibilidad de poder contar por qué están en ese lugar, cómo llegaron y qué pasa por sus mentes, ¿no? Y por su corazón. Claro. Eso es importante. Claro, poder ir descubriéndolos y poder saber y entender también por qué son ciertas decisiones y no otras que van tomando, ¿no? Y esta novela, Huellas en la Arena, habla de segundas oportunidades también. Esos personajes ahí tienen, ¿no? Estas segundas etapas. Y no sé si te gusta más escribir sobre personajes que enfrentan a su pasado y que se rearman nuevamente, o preferís como algo más fresco, arrancar de cero, aunque todos tenemos atrás, ¿no? O sea, no venimos así, ¿no? De un repollo, pero bueno, ¿qué es lo que a vos te trae más como escritora? Tiene que ver también con la historia que quiera contar, ¿no? Pero generalmente mis novelas, en todas mis novelas le doy un poder que un poco debe ser como soy yo también, muy importante a la mujer. Digo que desde el lugar y el momento que ocupa, ¿no? Yo a una no sé, Emilia de 1920, que es mi primer libro, no la voy a poner con una pancarta a luchar por los derechos de la mujer. Claro, Pero, por ejemplo, claro, Emilia era periodista, ella en esa época no podía escribir una columna política porque no se lo permitía la ley, entonces ella logró escribir una columna política con un seudónimo de un hombre. Digo, siempre voy a dar la vuelta para que las mujeres se enfrenten a lo que se tengan que enfrentar, sea un pasado amoroso, sea una imposibilidad de ejercer una profesión porque son mujeres. En el caso de Elena, enfrentarse a una sociedad machista como es la árabe, digo, y siempre van a ser mujeres resilientes en el sentido de que van a luchar. Eso, entonces, si tiene que ver con el pasado, bueno, también depende de la historia. Es lo que te decía hoy, creo que todos somos hoy por lo que fuimos ayer. Entonces no nos podemos olvidar jamás de eso, ¿no?
Claro, sí, sí, seguro. Bueno, le recordamos a los oyentes del Mojinete del Rancho que estamos conversando con Vero Sordelli, que ella es autora de muchos, porque participaste también en antologías, escribiste Camino al Cabo, también todos tus títulos son súper atrapantes, porque tenemos Castillos de Arena, Huellas de Arena, y ahora llega ya la Feria del Libro, que amamos, estamos contando los días, ya como los presos, ya queremos, ya quiero estar en la puerta, ¿falta mucho? ¿Falta mucho? Y entonces se viene esta tercera parte de esta historia de Lenny Hashif. Mira, tal vez porque yo generalmente en mis libros nunca les doy un cierre. Siempre digo que le doy un cierre a la historia que estoy contando en ese momento, pero como los personajes siguen viviendo, yo no soy nadie para matarlos, por supuesto que puede contarse una tercera parte, estaría brutal hacerlo. No lo he empezado a hacer, no lo estoy pensando en este momento, pero bueno, también así como fue necesario e importante tomarme mi tiempo para poder escribir lo que yo quería de Huellas, porque bueno, viste que por ahí los lectores, yo siempre pienso que no es que las segundas partes no sean buenas, sino que la gente que lee o ve una primer parte, lo que fuere, se hace en su cabeza y en su mente qué es lo que quiere seguir viendo. Y por ahí el escritor o el director de cine necesita contar otra historia que no es ni mejor ni peor, es lo que él necesita. Y a mí con Castillos me pasó que todos me pedían la historia de ellos dos, o sea, ir detrás de la historia romántica. Y yo o caía en la tentación de hacer eso, que no quise hacerlo, o me tomaba mi tiempo para escribir lo que realmente quería, que es lo que hice. Entonces, si viene una tercera parte, va a pasar exactamente lo mismo. Lo tendré que elaborar y veré qué pasa. Claro, pero ahora en la Feria del Libro vas a estar firmando ejemplares, vas a estar... En la Feria del Libro te cuento que se va a presentar la sala de románticas el día 10 de mayo a las 20:30 en la sala Corostiza. Qué lindo, un sábado, un horario espectacular. Un horario espectacular, un sábado, es el último fin de semana de la feria, o sea que todo el que no haya ido y se quiera despedir es ideal. Va a ser una mesa muy linda porque aparte vamos a hablar del detrás de escena de la escritura romántica, ¿no? Cómo se cocina una novela y cada una de nosotras, las que nos presentamos en la mesa, escribimos totalmente distinto y está buenísimo que así sea. Así que sí, y por supuesto vamos a estar firmando ejemplares. La editorial del fondo va a presentar y ya está presentando permanentemente los flyers de todo lo que va a ir aconteciendo, así que con solo seguirlos se van a enterar absolutamente de todo. Y yo como escritora te imaginás que tocando el cielo con las manos, porque es lo mejor que nos puede pasar, llegar a la Feria del Libro es lo más alto. Sí, tocar la Feria del Libro. Cuando entras como escritora decís, wow, llegué. Bueno, después vemos, pero yo ya llegué, es como el primer sueño, ¿no? Es como el futbolista llegar a primera. O sea, llegás a primera cuando ya estás firmando ejemplares en la Feria del Libro. Aparte que en realidad agradecida de que fui dando pasitos y subiendo escaloncitos de a poco. Yo comencé como autogestiva, después pude entrar a la Feria del Libro con mi editorial de autogestivo, una editorial muy chiquita, un lugar muy pequeño, compartido con otros, y después pasar a Del Fondo con el stand que tiene. Hermoso. Entonces, sí. Es bellísimo, es un placer los profesionales de la hostia que tiene, los editores que tiene, la parte de publicidad, una se siente tan contenida y sabés que tu producto, bueno, si miramos lo que es la producción de este libro, las hojas, los dibujos, es increíble pertenecer a un lugar que te sentís
tan querido y tan mimado, ¿no? Claro, Es sí, lindo. ¿qué te parece? Sí, siempre Es muy lindo. acá, eso lo resaltamos de la editorial del fondo, porque la verdad que trabajan muy bien y son muy cuidadosos con toda la gente. Ahora vamos a hacer así como como para ir cerrando un pequeño juego con Vero Sordelli. Te vamos a preguntar así cortito, ¿el protagonista perfecto pero de tu vida sería romántico clásico o aventurero impulsivo? Aventurero impulsivo. Vamos, todavía. Y vamos a ir marcando, haciendo una checklist. Y sería una declaración épica o pequeños gestos diarios. Pequeños gestos diarios. Bien. Y las huellas en la vida de Vero Sordelli. Un libro que te marcó como lectora, ¿te acordás? Yo creo que todos los libros de Wilbur Smith, porque comencé a leer con él. O Sí, sea, mira. Sí, él, así que él, él. le ponemos él, a este por ahí, aventurero impulsivo será, no sabemos, no sabemos, pero no importa, lo ponemos ahí. Bueno, Vero, la verdad que es un placer haberte tenido acá en el programa, te deseo todos los éxitos. El Mojinete del Rancho es tu casa, bueno, siempre se lo digo a todas las escritoras y escritores que vienen, es su casa, lo que necesiten del programa, acá estamos para darle difusión a todas sus obras. Bueno, muchísimas gracias a vos, Cari. Un beso gigante a todos los oyentes. Y repito, los espero a todos en la Feria del Libro. El Claro, 10 de por mayo. supuesto. El 10 de mayo están todos invitados. Tus redes sociales, ¿cómo te encuentran para que se diviertan? Porque sos lo más en redes Porque sociales. soy muy seria, ¿no? Sos re seria, por eso te seguimos, pues sos súper seria, obvio. Mira, el otro día mi hermano me decía, mira, entre todas las cosas que haces, porque escribí un pequeño poema o relato muy pequeñito para el Día de la Memoria. Entonces me dice mi hermano, entre todas las cosas que haces, eso estuvo buenísimo. Le digo, es que soy todas las cosas. Soy todo Somos eso. todo el mundo es todo. Claro, sí, Verónica seguro. Sordelli es mi Instagram Tu y Instagram. Verónica Sordelli mi Facebook. Perfecto, te encuentran ahí. Bueno, nosotros antes de despedirte te vamos a dar un regalo musical con esta otra talentosísima que hoy está cumpliendo años, 39 años, Lady Gaga y y Bruno Mars, una colaboración que hicieron con un temón que se llama Die With a Smile. O sea, tremendo. Vero, gracias. Chau, chau. Gracias, gracias, gracias.